Mañana, sí, efectivamente está con nosotros la doctora Michelle Ramírez. Hablaremos, como ya bien lo decía Xochitl Cristina, sobre esa diferencia. ¿Por qué restaurar una pieza dental o por qué reconstruirla? ¿Qué pacientes son candidatos a esto? ¿Qué tipo de exámenes debemos nosotros realizarnos para saber, verdad, qué es el procedimiento que aplicará nuestro especialista? Pero ya está la doctora Michelle para eso. Bienvenida, doctora. Gracias, Odili. Como siempre es un gusto estar en la revista. El día de hoy vamos a abordar algunas como terminología que normalmente utilizamos en la consulta odontológica, como ya ustedes mencionaban un poco sobre lo que son, qué es una restauración, qué es una reconstrucción, por ejemplo, qué incrustación, carilla, corona, puente, entre otros términos que normalmente el paciente puede llegar a confundir esta terminología, y es por esto que al ver la necesidad vamos a explicar brevemente. Comencemos hablando con algo que del día a día en la consulta odontológica, las restauraciones dentales o restauraciones de resina. Básicamente esto es lo que el paciente le llama calza blanca o calza de resina. Entonces, cuando nosotros nos referimos a lo que es restauración, es eso, es realizar lo que es el tratamiento de limpiar la caries en el diente y posteriormente colocar lo que es la resina. Posteriormente a esto, sabemos de que existen otros tipos de tratamientos que van a estar enfocados, por ejemplo, cuando además de que hubo una caries, puede haber una caries muy profunda, una fractura, por ejemplo, un paciente que tuvo una endodoncia también. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya tal vez no solamente van a necesitar una restauración o calza, sino que van a necesitar otro tipo de tratamiento. Y ahí es donde hablamos de las reconstrucciones dentales. Por lo general, una reconstrucción podría ser una incrustación. Es decir, el proceso de incrustación es cuando se ha perdido aproximadamente de un 40 a un 50% de lo que es la corona física del diente. Entonces aquí ya no podemos únicamente restaurar con una calza porque va a ser muy frágil y probablemente se va a caer o se va a fracturar con facilidad. Entonces este procedimiento ya viene siendo diferente porque al paciente tenemos que trabajarle en la boca primero, preparando la pieza, pero tomamos un molde con el cual se va a trabajar afuera de su boca la restauración. Y una vez que esta ha sido preparada, pulida y se le ha dado el acabado, entonces posteriormente a esto se cementa o se pega en el diente. Entonces ahí ya llevamos dos tipos de tratamientos diferentes. Pero ¿qué ocurre cuando además de eso necesita otro tipo de tratamiento? Vamos a hablar un poquito de lo que es la corona. La corona, el paciente tiende a veces a decirle o lo llama popularmente como camisa. Una camisa es como cuando tenemos el dientito, vamos a utilizar esto como modelo y nosotros elaboramos un modelo que es como un molde de la boca. Esto lo mandamos al laboratorio, el laboratorio elabora esta corona o camisa, como le llama el paciente, y posteriormente se coloca o cementa de esta manera sobre la pieza dental. Aquí es importante señalar, cuando hablamos de corona, ya estamos entrando a la parte protésica, pero tenemos la pieza, es decir, el paciente no se tiene que extraer este diente, sino que es un diente que ha sufrido una fractura, que posiblemente tuvo endodoncia. Entonces, como ya viene siendo un diente que tiene endodoncia, no tiene irrigación sanguínea, se puede fracturar con facilidad y es por esto que hay que ponerle corona. Las coronas van a depender del tipo de material, ya, porque también a veces preguntan mucho qué precio tiene. Es muy difícil a través del teléfono darle como un precio estándar, porque esto va a depender del material que se va a utilizar y obviamente de cada clínica, ¿verdad?, que pone sus diferentes precios en dependencia al cementado, al laboratorio con el que trabajen y a su honorario. Sí, doctora, cuando el paciente llega, ¿es necesario de exámenes? Sí, Odili, esto va a depender, es decir, si nosotros clínicamente podemos observar que es una restauración común, aunque a veces le digo, a veces uno dice, bueno, es que es un hoyito, es pequeñita la carie, pero al momento de trabajarla puede ser muy extensa. A mí ya me ha pasado que incluso a veces uno dice, bueno, es que es una restauración en una pieza, pero nosotros tenemos que aprender a tener un ojo clínico y diferenciar, secar bien el área, si es necesario, con respecto a lo que usted mencionaba, por lo menos una radiografía que le llamamos periapical, que son radiografías un poco más pequeñas para evidenciar la carie. Entonces, porque a veces pueden estar incluso interdentales. Interdentales es cuando están dos dientes y la carie está entre medio de los dos. Entonces, ahí no solamente se va a trabajar una pieza, lo más correcto es que se trabajen en las dos piezas para que ninguna de las dos quede con caries, evidentemente. Y vuelvo y repito, va a depender de cada caso el tipo de tratamiento. Para continuar también
un Sí. poco con la terminología que comenzamos hablando. Hay algo que se llama carilla dental. La carilla dental hay de dos tipos. Está la carilla directa y la carilla indirecta. La carilla directa es cuando, como la palabra lo dice, el dentista está trabajando directamente sobre su diente. Por lo general esto se hace en dientes anteriores, de premolar a premolar o de canino a canino, dependiendo cuánta sonrisa el paciente enseñe y la necesidad en cada caso. Entonces, la carilla directa va a ser, por ejemplo, en casos de que el paciente quiera aumentar el tamaño de su diente, cambiar el tono de su diente, darle una forma que quizás no ha estado como satisfecho durante mucho tiempo, porque hay dientes que anatómicamente no son muy bien definidos, o sea, no se diferencia si es cuadradito, si es más oval, redondo, triangular, porque hay diferentes tipos de dientes. Entonces, ahí nosotros le podemos orientar este tipo de tratamiento. O bien, cuando usted ya terminó un tratamiento de ortodoncia y por su mismo ortodoncista le está indicando, hasta ahí podemos cerrar, es lo más indicado para no perder la funcionalidad de las guías caninas, molares, etcétera. Entonces rellenamos con lo que son carillas, normalmente de canino a canino. Esta puede ser directa, que es la mejor, bueno, a veces es la mejor porque es menos invasiva. Ya, y si el paciente no tiene la necesidad de hacer una indirecta en la cual hacemos un pequeño desgaste y se manda al laboratorio también a trabajar y luego se cementan o se pegan esas carillas, ¿ya? Entonces, hasta ahorita hemos hablado de 4 términos. La restauración de resina, que es la calza dental o calza blanca, la reconstrucción, que viene siendo una incrustación, la corona, que ya es una prótesis y se le coloca sobre el diente, y hablamos de lo que es la carilla. Entonces, hemos explicado 4 términos hasta el momento, Dili. Sí, cuando el paciente va directamente a la clínica a solicitar esto, doctora, ya va, además con la caries, va con algún tipo de dolor. ¿Este procedimiento puede realizarse o hay algún tratamiento previo? Bueno, en este caso va a depender, y está muy bien que usted haga la pregunta, porque ya nos hemos llevado a nosotros sorpresa en el aspecto de que el paciente llega únicamente como para quererse hacer un tratamiento estético, restaurativo, pero no está viendo el trasfondo de todo lo demás, y nosotros estamos en toda la obligación primero de hacer una valoración exhaustiva, porque si hay que trabajar, por ejemplo, las encías, que este paciente ha estado con enfermedades como la gingivitis, una periodontitis, primero tenemos que tratar esto y posteriormente, si es adecuado, podríamos restaurar o rehabilitar con otros tratamientos que se han mencionado. Pero no podemos dejar de un lado eso. Es decir, esto es como cuando uno va a hacer una construcción. Primero cementa las bases del trabajo para que todo quede bien hecho. En este caso, nosotros tenemos que primero prever de que la encía esté sana, de que el hueso esté sano, de que funcionalmente para el paciente este tratamiento va a ser el más adecuado también. Y si no es el adecuado el que él está, por ejemplo, llegando a la consulta, entonces nosotros tenemos que orientarle. Mire, en su caso es mejor este o este tratamiento, porque hay que considerar, por ejemplo, un paciente que tiene bruxismo, aquí tenemos que evaluar el grado de bruxismo, es decir, cuánto desgaste ha tenido el paciente, la edad que tiene, para ver si únicamente vamos a reconstruir con incrustaciones o tal vez van a estar coronas, ya, o un tratamiento más integral donde se tengan que hacer varios tratamientos a la vez para poder rehabilitarlo. Entonces, no podemos generalizar el tratamiento para todo, sino que hacer primero una valoración por paciente y asimismo darle las recomendaciones. Cómo no, a las personas que deseen hacer sus comentarios, ya estamos disponibles a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua o Noticiero Acción 10. Con gusto vamos a darle lectura para que la doctora también les oriente. Una vez que se hace el procedimiento, empecemos, por ejemplo, la restauración. Ya se le hizo el procedimiento, ¿cuáles son los cuidados que debe tener ese paciente, doctora? Ok, cuando hablamos de una restauración decíamos que es la calza. Normalmente si ella queda bien adaptada, bien pulida, por lo general no hay más cuidado, a menos de que sea demasiado extensa. Entonces uno le dice, bueno, por favor evite morder alimentos muy duros, por ejemplo, para que no la vaya fracturando, porque existen microfracturas de las cuales ya se han platicado anteriormente aquí, y que si el paciente tiene hábitos que no son muy buenos para nuestra salud oral, como por ejemplo masticar hielo, quebrar alimentos muy duros, como los huesitos, abrir algunas cosas con la boca o con los dientes, esto lo va a ir deteriorando, y no solamente va a deteriorar las restauraciones, también va a deteriorar
sus piezas dentales que no han sido restauradas. Entonces, ese es como el principal cuidado. Y evidentemente siempre vamos a hacer énfasis en lo que es la higiene. Ya, la higiene, su cepillado, normalmente nosotros tenemos que explicar la técnica de cepillado en la clínica a cada uno de los pacientes. Igual la pasta dental que van a utilizar, si se va a necesitar enjuagues bucales, todo eso es orientado por el especialista, porque he escuchado en algunas ocasiones, doctora, que te dicen después de un procedimiento, enjuagate con agüita de sal. ¿Eso es correcto, doctora? Bueno, ya aquí salimos un poquito como de la parte de la terminología, pero igual lo vamos a explicar. Sí. Entonces, es porque lo comúnmente que escuchamos, porque sí, es algún vecino, es el hijo, la hija, el papá incluso, entonces para ser responsables en este sentido. sí, suele ocurrir de que a veces después de las extracciones principalmente uno llega a la casa y si hay tal vez alguien de mucha edad, le dice, bueno, enjuagate con agua con sal. Cuando yo era joven o me traje una muela, yo me enjuagaba y esto me ayudaba. He escuchado también agua con bicarbonato, agua tibia, entre otras cosas que también he escuchado. Pero actualmente se está utilizando, posterior a una extracción, algunos métodos que ayuda a que el paciente pues no tenga que hacer esto, como por ejemplo, uno, darle todas las recomendaciones, que la principal es que mantenga la gasa apretada como mínimo 30 minutos a 1 hora. Además de eso, normalmente colocamos en el alvéolo, acuérdense que es el hoyito que queda de cuando sacamos el diente, ¿ya? Entonces ahí colocamos tratamiento a veces de ácidos hialurónicos, entonces esto ayuda a que haya un proceso de cicatrización un poco mejor o más rápido, en otras palabras. También esto se le puede orientar en casa al paciente que lo esté haciendo, entonces no es necesario que se esté enjuagando, a menos que sea un caso especial en el cual su dentista le dé algún enjuague específico o le oriente cuál va a utilizar, pero de lo contrario normalmente se mandan las primeras 24 horas evitar lo que son estarse enjuagando, estar escupiendo u ocupando pajilla, porque todo esto hace que el coágulo de sangre se pueda desprender si no se colocaron, por ejemplo, puntos de sutura, que normalmente en una extracción común nosotros no colocamos puntos de sutura, a menos que, por ejemplo, sea una extracción de cordal o una extracción en la cual veamos la necesidad o tal vez por la misma higiene del paciente nosotros consideramos pues necesario poner los puntos, pero de lo contrario, Dili, lo ideal es que usted siga las orientaciones de su dentista, que después de una extracción van a ser no enjuagarse, no ocupar pajillas, no estar escupiendo principalmente, mantener la gasita apretada, evitar esfuerzo físico al máximo, obviamente no fumar. No fumar, no consumir alcohol, entre otras. Tenemos unos mensajes a través de nuestra página en Facebook. Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios y sus buenos deseos también. Bendiciones para ustedes. Muy buenos días. Mi niña tiene 3 añitos y tiene dañadas 2 muelas. Le duele demasiado, no puede comer bien. ¿Qué me recomiendan? Definitivamente lo ideal es que inmediatamente busque cómo ser atendida. Lo ideal aquí sería que fuese por un odontopediatra, por la edad de la niña, dice que apenas tiene 3 años. Bastante triste escuchar esto en el aspecto de que recordemos, voy a aprovechar este pequeño espacio para recordarle a los padres de familia que en el caso de los niños no hay que darle dulce menor a 2 años, es decir, no es necesario. Los primeros 6 meses es lactancia exclusiva a menos que su médico le oriente lo contrario, y hasta que cumple los 6 meses en adelante se le comienza a dar dieta líquida a blanda, también bajo la orientación de su médico, lo más natural posible, sin azúcar y sin sal. Esto se trata de llevar por lo menos hasta 1 año y medio o 2 años. Porque también incide con lo que es la salud de su boca. Recordemos de que no solo por las caries, también el azúcar puede generar lo que son hongos en la boquita del niño o de la niña si no lo estamos limpiando adecuadamente, y en estas edades evidentemente el niño no se va a poder asear, sino que lo tienen que hacer sus padres. Correcto. Tenemos otra consulta por acá. Muy buenos días. Una consulta, doctora. Últimamente me duele cepillarme los dientes y de eso prácticamente los de adelante. Me duele horrible, demasiado. Me da entera, tengo 42 años. Me diagnosticaron diabetes de antemano. Muchísimas gracias, nos dice a las personas que nos están escribiendo. Ya les vamos a decir, y la información, igual el contacto de nuestra especialista.
doctora? Bueno, brevemente la respuesta, porque se nos está acabando el tiempo. En el caso de nuestra amiga televidente, aconsejo primero que sea revisada por su diabetes, ¿verdad? Tiene que estar controlada porque esto es como un círculo. Si ella no está controlada adecuadamente, probablemente también va a haber un descontrol en boca y viceversa. 2, puede probar con una pasta desensibilizante inicialmente, porque yo pienso que por lo que me menciona es una hipersensibilidad, pero también puede estar asociada a desgaste y a caries presentes. Entonces, sería bueno una revisión para ver qué tratamientos son los que necesita. Buen día, quisiera hacer una pregunta y es si que se quiebra un pedacito de la primer molar a causa de una calza mal hecha, según la persona que nos escribe, ¿se puede volver a hacer una calza o debe ser una endodoncia para no perder la muela? Ok, va a depender aquí, sí, estrictamente se necesita como mínimo una radiografía periapical para ver la extensión de la fractura, hasta donde haya llegado. Si no hay un involucramiento de lo que es el nervio, no hay sensibilidad, dolor, entonces probablemente sí se puede restaurar. Dice ya que es un pedacito, pero habría que evaluar hasta dónde, ¿verdad? Si lamentablemente la fractura involucra el nervio o las raíces, ahí sí tiene que ser evaluada por el área de endodoncia para ver si ellos orientan esto, una endodoncia, y posteriormente ya sería restaurar, reconstruir y una corona. Correcto, doctora. Muchísimas gracias por cada una de sus recomendaciones. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla para las personas que nos están sintonizando a esta hora. Si quiere hacer una consulta, la doctora con mucho gusto le va a atender en cuanto a las citas, en cuanto al costo, en cuanto al tipo de valoración. Ahí con muchísimo gusto la doctora Michelle Ramírez, con todo el cariño del mundo, le va a dar las orientaciones y recomendaciones correspondientes. Gracias, doctora. A la orden, Odili, siempre un gusto poder estar en la revista. Bueno, seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Está preparada en este momento Alejito y también Yasmina. Adelante.